El tren de medianoche. Dicen que a medianoche existe un tren que no aparece en mapas ni estaciones oficiales. No viaja entre ciudades, sino entre decisiones de vida. Y quienes se atreven a abordarlo nunca regresan siendo los mismos. La noche había caído como un telón pesado sobre la ciudad. Elena caminaba sin rumbo fijo, con los pasos torpes de alguien que ya no encuentra sentido en regresar a casa. Acababa de discutir, una vez más, con su pareja. Las mismas frases repetidas, las mismas heridas disfrazadas de rutina. El ruido del tráfico iba quedando atrás, y de pronto se encontró en una zona desconocida. Calles vacías, faroles parpadeando y un aire húmedo que anunciaba tormenta. Fue entonces cuando lo vio. Una vieja estación de tren, cubierta de óxido y telarañas, como si hubiera estado abandonada durante décadas. De entre la neblina apareció un tren iluminado, imponente, con vagones oscuros y ventanillas doradas. No había pasajeros visibles, no había maquinista. Pero las puertas se abrieron solas, invitándola a entrar. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Su mente gritaba que aquello era imposible, pero había algo dentro de ella, una mezcla de curiosidad y desesperación, que la impulsaba a subir. Con pasos inseguros, cruzó la puerta del primer vagón. Lo que vio dentro la dejó sin aliento. Un pasillo cubierto de espejos, alineados de piso a techo, como si hubiera entrado a una feria de ilusiones. Pero lo inquietante no era el lugar, sino los reflejos. No eran simples copias de su imagen. Cada espejo mostraba una versión distinta de ella misma. En uno se veía con un delantal manchado de pintura, rodeada de cuadros vibrantes. En otro, caminaba por calles extranjeras, con una sonrisa plena en el rostro. Y en otro más, estaba sola, pero radiante, libre de las cadenas que hoy la asfixiaban. Elena dio un paso atrás, confundida. Los reflejos comenzaron a moverse sin ella, como si tuvieran vida propia. Cada uno le susurraba frases imposibles de ignorar. Aquí fuiste valiente. Aquí decidiste soltar. Aquí no dejaste que el miedo mandara. El corazón de Elena latía con fuerza. Una lágrima se escapó sin que lo notara. Aquellas imágenes no eran fantasías. Eran las vidas que podría haber tenido, de haber tomado decisiones distintas. El tren comenzó a avanzar con un crujido metálico, y con cada movimiento, los espejos parecían acercarse más, como si quisieran arrastrarla dentro de sus reflejos. Elena cerró los ojos con fuerza, intentando convencerse de que solo era un sueño. Pero en su interior, algo le decía que acababa de abordar un viaje que cambiaría todo lo que creía saber de sí misma. El traqueteo de las ruedas metálicas era lo único que rompía el silencio. Elena avanzó con cautela por el pasillo, dejando atrás los espejos que aún susurraban ecos de lo que pudo ser. Al llegar al siguiente vagón, notó un cambio en el aire. Estaba más denso, más pesado, como si las paredes guardaran la respiración de quienes habían pasado antes por allí. Elena empujó la puerta y entró. El espacio era distinto, filas de asientos a ambos lados, como en cualquier tren común. Pero los pasajeros no lo eran. Docenas de personas se encontraban allí, sentadas en silencio absoluto, mirando fijamente por las ventanas empañadas. Nadie se movía. Nadie hablaba. Elena dio un paso, y el crujido de la madera bajo sus pies sonó como un trueno en medio de ese silencio. Ninguno de los pasajeros volteó a verla. Sin embargo, notó un detalle escalofriante. Cada uno sostenía un reloj de bolsillo en sus manos. Algunos brillaban nuevos, otros estaban oxidados, pero todos compartían una característica. Las agujas estaban detenidas en distintas horas. Elena se acercó a una mujer de cabello blanco, que parecía la única con algo de vida en los ojos. Ella levantó la mirada lentamente y la observó como si la hubiera estado esperando. «¿Qué es este lugar?», preguntó Elena con voz temblorosa. La anciana le mostró su reloj detenido y respondió con un susurro firme. «Este es el vagón de los que dejaron que el tiempo se les escapara». Elena frunció el ceño. La mujer continuó. «Cada reloj marca el instante exacto en que renunciamos a vivir, cuando dejamos que el miedo, la rutina o la indecisión nos robaran el presente». Elena miró a los demás pasajeros. Sus rostros eran inexpresivos,
como si hubieran quedado congelados en una vida que ya no podían cambiar. De pronto, sintió un peso en su bolsillo. Con manos temblorosas lo sacó. Y allí estaba. Un reloj de bolsillo idéntico a los demás. El corazón le dio un vuelco cuando notó la hora marcada. Las manecillas señalaban el presente, justo ahora. ¿Qué significa esto?, preguntó desesperada. La anciana clavó sus ojos en los de Elena y murmuró: significa que todavía puedes elegir. Pero si te quedas demasiado tiempo aquí, tu reloj también se detendrá. Y entonces, ya no habrá vuelta atrás. Un estremecimiento recorrió la espalda de Elena. La idea de quedarse allí, atrapada entre miradas vacías y relojes rotos, era insoportable. Tomó aire y avanzó con decisión hacia la siguiente puerta del tren. El murmullo de los pasajeros se alzó por primera vez, como un viento extraño. No te vayas, no te arriesgues. Mejor quédate aquí con nosotros. Elena apretó con fuerza el reloj en su mano, cerró los ojos y cruzó la puerta. Elena atravesó la puerta con el corazón desbocado. El murmullo de los pasajeros quedó atrás, aunque todavía sentía sus voces pegadas a la piel, como ecos que intentaban arrastrarla de vuelta. El siguiente vagón estaba vacío. No había espejos, ni relojes, ni figuras silenciosas. Solo un pasillo largo que parecía no terminar nunca, iluminado por una tenue luz amarillenta. Cada paso retumbaba con un eco extraño, como si el tren fuera más grande por dentro que por fuera. La sensación de tiempo se distorsionaba. No sabía si llevaba minutos o horas caminando. Al final del pasillo, una puerta distinta a las demás la esperaba. Era pesada, metálica, con inscripciones grabadas que parecían símbolos antiguos. Elena apoyó la mano y la puerta se abrió sola, dejándola pasar. Frente a ella estaba la cabina del maquinista. El espacio estaba iluminado por un resplandor rojizo, y en el centro, rodeado de palancas y relojes, se encontraba un hombre de figura imponente. Su rostro era difícil de describir, como si cambiara cada vez que Elena intentaba enfocarlo. A veces joven, otras viejo, a ratos con facciones severas, a ratos bondadosas. Lo único que permanecía inmutable eran sus ojos. Dos luces brillantes, profundas, como si contuvieran siglos de historias no contadas. El maquinista giró lentamente la cabeza hacia ella. «Te estaba esperando, Elena», dijo con una voz grave, que retumbaba en el pecho más que en los oídos. Elena tragó saliva. «¿Qué es este tren? ¿Qué significa todo lo que he visto?». El hombre sonrió con un gesto enigmático. «Este tren no viaja entre lugares, sino entre elecciones. Cada vagón te muestra las cadenas que arrastras, lo que nunca fuiste, lo que dejaste escapar, lo que temes enfrentar». Elena apretó el reloj de bolsillo que aún sostenía diciendo: «¿Y por qué yo?». «Porque aún tienes tiempo», respondió el maquinista. «Todavía puedes elegir, pero no por mucho». El tren vibró con fuerza, como si el acero mismo reaccionara a sus palabras. Elena lo miró con un atisbo de rabia. «¿Y qué se supone que haga?». El maquinista se inclinó hacia ella. Sus ojos brillaron como carbones encendidos. «Puedes seguir viajando, atrapada en lo que pudo ser, o puedes romper tu reloj y escribir tu propia historia. Pero debes decidir ahora». La respiración de Elena se agitó. Sintió que todo el peso de su vida caía sobre ese instante. El maquinista extendió su mano hacia la palanca principal. «El tren se acerca al túnel final. Si lo cruzas, ya no habrá regreso. Te convertirás en una pasajera más, mirando por la ventana cómo pasa la vida sin tocarla nunca más». Elena retrocedió un paso. El suelo vibraba bajo sus pies, y el túnel oscuro ya asomaba por el cristal delantero de la cabina. El destino estaba frente a ella. Elena dio un paso atrás, lejos de la mirada del maquinista. Su pecho ardía con cada respiración. El túnel oscuro se acercaba a gran velocidad, pero antes de saltar a ninguna conclusión, algo extraño ocurrió. La puerta detrás de ella se cerró de golpe y una voz metálica resonó. «Aún no estás lista». El piso bajo sus pies se hundió y en un parpadeo, Elena fue arrastrada hacia otro vagón. No sabía si era el mismo tren o una ilusión más. El nuevo espacio estaba completamente a oscuras. Solo podía escuchar un murmullo creciente, como una multitud hablando en secreto. Poco a poco,
Las sombras comenzaron a tomar forma. Eran figuras humanas, desenfocadas, casi transparentes. Y entonces Elena las reconoció. Eran las personas de su vida, su madre, su padre, amigos de la infancia, su pareja actual, compañeros de trabajo. Todos estaban allí, mirándola fijamente. Pero lo más perturbador no era verlos, lo aterrador era escucharlos. Cada uno comenzó a hablar al mismo tiempo. No vas a lograr nada. Eres egoísta si piensas en ti. No tienes talento suficiente. Más vale malo conocido. Ya es tarde para cambiar. Elena se llevó las manos a los oídos, pero las voces no paraban. No eran simples recuerdos. Eran las dudas y críticas que la habían perseguido toda la vida, amplificadas hasta el dolor. De pronto, entre el ruido, apareció otra voz, suave, clara, distinta. Era la suya propia. No es que no pueda, es que nunca me atreví a intentarlo. El silencio cayó de golpe. Las figuras se deshicieron como humo. El vagón volvió a temblar y, con un tirón brusco, Elena fue de vuelta a la cabina del maquinista. El túnel estaba ya frente a ellos, tan oscuro que parecía tragarse la luz del tren. El maquinista la observaba con calma. «Esa era tu última prueba», dijo. «No temías al tiempo, temías a ti misma». Elena miró el reloj en su mano. Las agujas seguían marcando el presente, todavía en movimiento, como si esperaran una decisión final. El rugido del tren se volvía ensordecedor. El túnel estaba a solo unos segundos de engullirlos, y dentro de él no había más que un abismo infinito. Las paredes de la cabina vibraban como si estuvieran a punto de estallar. Elena apretaba con fuerza el reloj en su mano. El cristal estaba agrietado, pero aún latía con las agujas en movimiento. El maquinista la observaba en silencio, con esos ojos que parecían contener siglos de historias. «Este es el momento», susurró él. «Nadie puede decidir por ti». Elena respiró hondo. Una parte de ella aún temblaba con las voces que había escuchado en el vagón anterior. Críticas, miedos, promesas rotas. Pero otra parte, más profunda, más clara, se encendía como fuego en su interior. Recordó todas las veces que había renunciado antes de empezar. Todos los planes que quedaron en cuadernos cerrados, todas las palabras que nunca dijo, todos los pasos que no se atrevió a dar. El reloj en su mano empezó a brillar con una luz tenue, como si le suplicara que lo soltara. «¿Y si salto y caigo?», preguntó con un nudo en la garganta. El maquinista sonrió apenas. «¿Y si saltas y vuelas?». Elena cerró los ojos, levantó el reloj y lo lanzó con todas sus fuerzas contra el suelo. El cristal se hizo trizas. El sonido se mezcló con el estruendo del tren al entrar en el túnel. En ese instante, el suelo desapareció bajo sus pies. No había tren, no había cabina, no había maquinista. Solo un vacío inmenso, y en el centro, ella misma. Pero no cayó. Sintió que flotaba. El aire golpeaba su rostro, ligero, fresco. Cuando abrió los ojos, el túnel había desaparecido. En su lugar, un horizonte abierto se extendía ante ella. Montañas, un amanecer, un nuevo camino. El tren ya no existía. Las cadenas del tiempo se habían roto. Elena entendió finalmente que el reloj nunca fue su enemigo. Era solo el reflejo de sus miedos. Y al destruirlo, no había vencido al tiempo, sino a sí misma. Todos viajamos en nuestro propio tren de medianoche. Cada estación representa una oportunidad perdida. Cada voz interior es una sombra que nos quiere encadenar. Pero el verdadero túnel no está afuera. Está dentro de nosotros. La vida no nos pide ser perfectos, ni tener todas las respuestas. Solo nos pide valentía, el coraje de romper lo que nos ata, de dar un salto aun cuando no vemos el suelo, y de confiar en que hay un amanecer esperándonos al otro lado. Elena lo entendió al final de su viaje. Y quizás, ahora, tú también debas preguntarte, ¿qué reloj necesitas romper para empezar de nuevo?